Estamos en el espacio informativo del doctor Leonardo. De las 19 a las 21 horas. Ya en ese momento nos incorporamos a Telefórmula en todos los sistemas de televisión restringida a nivel nacional: Easy, Sky, Total Play, Megacable, Dish y los sistemas de cable a nivel local. Por supuesto, en el Valle de México, en la radio 104.1 FM, 1500 de AM, continuamos ahí, y también continuamos en las distintas estaciones de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Vamos con este resumen que le hemos preparado. Asesinaron a balazos a Jorge Luis Tello García, el expresidente municipal de Tomatlán, Jalisco. Hasta el momento no hay personas detenidas. Vamos a estar platicando de este tema. Hace unos minutos hacíamos enlace con nuestra compañera Susana Martínez. Aún no hay comunicación directa de la Fiscalía que confirme este hecho, pero es lo que señalan los primeros reportes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia rechaza que la Escuela Nacional de Antropología e Historia esté en riesgo de desaparecer. Su director, Diego Prieto, asegura que no habrá despidos de ninguna especie. Pese a ello, estudiantes, profesores y trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología están convocando una marcha el próximo 5 de enero en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En temas que tienen que ver con el COVID-19, hoy el presidente reconoce incremento de casos en México, aunque precisa que no han aumentado las hospitalizaciones ni los decesos. Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. Bueno, es lo que dice el presidente de la República. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señala que no hay alarma en la capital del país ante el incremento de los casos de COVID. No se ha manifestado aún en incremento en hospitalizaciones. Sí son casos de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que pues debería alertarnos mucho, que pudiera ser enfermedad grave. Y platicamos con la titular de la Secretaría de Salud de la capital del país, Oliva López Arellano. Esto nos dice de Omicron, de los casos confirmados y por supuesto también de a quienes principalmente está afectando. En la Ciudad de México hay 150 casos ya identificados. Hay que recordar que no todas las pruebas que se realizan se mandan a secuenciación genómica. Entonces, de las que se han mandado, hay 150 casos ya comprobados. Bueno, es lo que dice la jefa, la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. En otros temas, en los primeros 11 meses del 2021, las remesas acumulan un monto de 46,834 millones de dólares, nuevo máximo histórico. Así lo da a conocer el Banco de México. Estos son cifras preliminares. Podemos estar rebasando los 50,000 millones de dólares al final del 2021. Veremos qué es lo que señalan las autoridades del Banco Central. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, advierte rupturas en la 4T por la sucesión adelantada. Da entrevista al País y señala eso. En el 2021, 131,448 extranjeros pidieron asilo a México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Rosario Robles asegura que se siente tranquila luego del fallo en el que un juez determina mantenerla en prisión. Lamenta que la justicia se haya convertido en un circo. Hasta el momento el INE valida 57% de las firmas a favor del ejercicio de revocación de mandato. Recuerde que esto terminó el pasado 25 de diciembre y ahorita están en ese proceso de la validación de las firmas. De esto y más le vamos a platicar tan pronto regresemos de la pausa comercial. Mucha inquietud ha generado una circular que se dio a conocer en redes sociales, se dio a conocer y que llegó a manos de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que tiene que ver con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El 31 de diciembre, el INAH publicó un oficio donde, palabras más, palabras menos, se condiciona a sus áreas que a partir de enero de este año no se convoque a laborar a ningún trabajador bajo contrato eventual firmado hasta el pasado 31 de diciembre del 2021, en tanto su contratación no sea autorizada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos del Instituto. Vamos a platicar
y entender de qué se trata esto. Hay inquietud, incluso están convocando una marcha el próximo miércoles 5 de enero, que vaya a las instalaciones de la propia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para entender qué es lo que se requiere, para atender también esta demanda de los trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la línea telefónica se encuentra Diego Prieto, él es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los saludo al nombre del doctor Leonardo Curcio. Director, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, con el gusto de saludarte, enviándole un abrazo a Leonardo Curcio y por supuesto un saludo muy afectuoso con los mejores deseos para 2022 para el público de Fórmula Noticias. Igualmente, director, le deseamos que tenga mucha salud, que tenga también pues muchos proyectos por cumplir y por supuesto que también nos mantenga informado de lo que está ocurriendo y de esta inquietud que tienen trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo y cuál es la realidad de lo que se dio a conocer en redes sociales. A ver, mire, en primer lugar la circular a la que usted se refiere no es del 31, es del 29 de enero. Es una circular que aclara cómo se va a dar el procedimiento de autorización de los contratos del personal eventual que deben ser renovados. Ahí se deja con mucha claridad el tema de que por una parte no habrá más contratos de los que ya existieron el año pasado. Evidentemente tenemos que ir con un control muy cuidadoso para evitar observaciones de Hacienda y de la función pública, pero por otro lado se señala que una vez autorizadas estas contrataciones, pues procede la incorporación de este personal. Esta circular fue para todo el INAH, no nada más para la ENA. En la ENA hubo una reacción que yo creo que obedeció a que probablemente hubo una explicación impropia de parte de algún funcionario menor de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos, en el sentido que les dijo que mejor no se presentaron a laborar hasta nuevo aviso, en vez de gestionar la autorización y por lo pronto acceder, como yo se lo expliqué al profesor Hilario Topete, el director de la Escuela Nacional de Antropología, a que se incorporaran a trabajar los compañeros y en ese camino gestionáramos las autorizaciones de manera ágil y expedita, porque es obvio, tenemos que ir evitando estas burocracias que el propio presidente ha criticado por su lentitud y por su insensibilidad que en ocasiones afecta a los compañeros trabajadores. ¿Usted ya platicó con el director Hilario Topete? ¿Ya habló con él directamente? Ya hablé con él, por supuesto, desde anoche. Acordamos, por supuesto, que hoy él se reuniría con el personal eventual. Hoy se le hizo llegar, como lo pidieron algunos compañeros eventuales, el propio Hilario, y gentes reunidas el día de ayer pidieron un documento firmado con número de oficio en respuesta al escrito que envió Hilario Topete el 31 de enero. Obviamente, pues la respuesta fue absolutamente pronta y expedita, porque no se espera que un documento que se envía en la tarde del 31 de enero, fin de año, se conteste en un fin de semana, por demás inhábil para gran parte de los trabajadores. Entonces, hoy se hizo llegar la respuesta donde se deja claro y se infunde tranquilidad para que los compañeros que están contratados por la vía de contratos eventuales, que son 60 para el caso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues continúen con sus labores, exhortando, por supuesto, a la dirección y la administración de la ENA a que agilicen el proceso de validación de dichos contratos para que estos no sufran ninguna interrupción. Entonces, como ve, pues hubo ahí probablemente un problema de falta de comunicación. Le comenté a Hilario, buen amigo, buen académico, que por cierto pues llegó a la dirección de la ENA, estando yo ya como director general, como resultado de una elección democrática de la comunidad estudiantil, de profesores y de trabajadores, es decir, de la comunidad toda de la escuela,
que tiene sus mecanismos de organización democrática, que es una escuela que afortunadamente reacciona frente a situaciones de riesgo y que pues es normal que si se les dijo que ya no iba a haber trabajadores eventuales, y como lo hizo el director, hizo un ejercicio hipotético de lo que ocurriría si estos trabajadores no fuesen recontratados, pues sí, el ejercicio hipotético podemos discutirlo, pero efectivamente constituiría un escenario de catástrofe. Como catastrófico sería que el INAH no pudiera continuar en general con el apoyo de su personal eventual, que es una proporción importante de nuestra plantilla de personal, y a quienes debemos atender por cuanto que constituyen tal vez el sector laboral más débil que tenemos al interior de la institución. Uh-huh. En el caso de la AENA, entonces, ya está encaminado. Por supuesto que han surgido otras inquietudes y me encantará comentarlas con los compañeros estudiantes, trabajadores, profesores, para que sobre todo tengamos un sentido de impulso para que la escuela salga adelante en este momento de reactivación económica, social y cultural del país, en donde la ENA pues tiene que estar a la altura de sus desafíos y donde por supuesto tenemos que recuperar el tiempo perdido por lo el tema del COVID y todo lo que ocurrió, ¿no? Alrededor de la implementación académica y todo lo que está sucediendo. Sí, Estamos platicando con de campo, los trabajos por de supuesto. Consulta de archivos, toda una serie de labores que requieren estar en el terreno. Estamos platicando con Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si entiendo bien, entonces, estos 70 trabajadores, al menos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no tienen ningún problema. Ellos van a regresar a trabajar. Solamente el fundamento es que no se va a poder contratar más personas bajo este mismo esquema y los que ya están contratados se van a seguir trabajando. Sí, son 60 y por lo pronto ya hoy se tuvo reunión con ellos. Ellos creo que me van a sugerir la posibilidad de platicar. Yo estaré yendo para allá a conversar. Ya están trabajando. El tema que tiene que ver con el presupuesto, director, ¿cómo les impacta a las zonas arqueológicas, a los museos, todo lo que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hay muchísimos vestigios que dependen de ustedes? ¿Ahí cómo trabajan y cómo hacen rendir los dineros para el actual año que comienza apenas este 2022? Ese es el tema, Javier, hacer rendir los dineros que ahora, en esta nueva circunstancia del país, se constituyen en un recurso sagrado por cuanto que es del pueblo. Ya no es una bolsa de la cual los funcionarios o las instituciones puedan disponer de manera discrecional, ¿no? Haciendo muchas veces, como decía, gala de derroche, de descuido, de dispendio, de gastos innecesarios, de viáticos no justificados. Ahora tenemos que trabajar, por supuesto, cuidando el gasto, pero sin descuidar la tarea sustantiva, y en ese terreno ciertamente el encargo social que tiene el INAH rebasa con mucho nuestros presupuestos, de manera que no siempre logramos el presupuesto ideal. Más bien desde hace décadas no se cuenta con un presupuesto a la altura de las necesidades, pero hay mecanismos de compensación. Los ingresos autogenerados que el INAH puede acopiar a raíz de las entradas a museos, zonas arqueológicas, servicios. Pero luego cobran bien poquito, director. Luego, quien llega con una credencial de estudiante le cobran bien poquito. Sí, y qué bueno que así lo hagan, pero es difícil generar economía, o un profesor también le cobran bien poquito. Vaya. Y aún así, en el año 2019 habíamos alcanzado ya la cifra de 810 millones de pesos. Ah, mire. Quiero decirle, Jaime, que la tarea del INAH es una tarea esencialmente educativa y de servicio público. Es una tarea que tiene que ver con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho humano
al libre acceso a los bienes y servicios culturales que brinda el Estado. Por lo tanto, tenemos que tener un esquema para que ningún ciudadano, por pobre que sea, se quede sin la posibilidad de acceder a nuestros museos y zonas arqueológicas, y por eso el domingo la entrada es gratuita para nacionales y residentes en México. Pero le digo, aún así, en el esquema de ingresos propios habíamos avanzado de entre 2013 habremos acopiado tal vez un poquito menos de 340 millones de pesos para que el 2019 ya eran 810. Eso ya nos ayuda a compensar, sin duda alguna, limitaciones presupuestales. Se viene la pandemia y esto pues sí efectivamente nos pega como le pegó a los mexicanos, pues sí, como le pegó al mundo, como le sector pegó servicios, al turismo y a los a visitantes gran y todo. parte de la humanidad. Entonces, pues sí, es bueno quejarnos de que nos faltan recursos, pero también acreditar que el INA ha sido una institución siempre muy solidaria, que siempre ha estado con las causas sociales, que surge en el periodo de Lázaro Cárdenas con las banderas de la justicia social, de la redistribución de las riquezas, de la pluralidad cultural y de la inclusión de todos los sectores, muy señaladamente los campesinos, los indígenas, los trabajadores, al desarrollo del país. Por eso siempre hemos dicho, claro, vamos a defender al instituto, incluyendo a la Escuela de Antropología, pero también vamos a ser conscientes de que el INA tiene que estar a la altura de los requerimientos del país y consciente de que también se necesitan recursos para programas sociales, y en este caso, hablando de los años, digamos, fatales de 2020 y 2021, hacerse cargo de lo que significó la reconversión hospitalaria y toda la tarea que implicó atender a los grupos más desvalidos de nuestra sociedad. Entonces siempre actuamos así, pero además el INA está presente en todos los proyectos prioritarios del gobierno, en los grandes proyectos de inversión pública y privada. Eso también nos hace acceder a recursos adicionales, porque de acuerdo con la ley, siempre que hay un proyecto de inversión, como puede ser el Tren Maya, como puede ser el aeropuerto Felipe Ángeles, como puede ser los proyectos de Chapultepec para la tercera y cuarta secciones de este gran bosque urbano, ecológico y cultural, pues ahí vamos accediendo también a recursos adicionales que habilitan la posibilidad de impulsar grandes proyectos, y en casi todos los estados buena parte del trabajo del INA se sustenta en el prestigio que tenemos, y entonces la colaboración de municipios, gobiernos de los estados, universidades locales, fundaciones, juntas de vecinos, grupos culturales que apoyan la tarea del INA. Entonces sumamos recursos y compensamos nuestras pobrezas, porque como diría Juan Villoro, siendo una institución formada en la austeridad, el INA es el mayor tesoro de México. Pues sí, y sin duda hacen una labor extraordinaria y tienen zonas preciosas por la gran historia que tiene México desde principios de los comienzos de la nación y todo lo que se conoce en esta tierra que es hermosa y que tiene que brindar una historia para también conocerla de manera formidable. Pues, director, muchas gracias. Y recuperando el tema de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no habrá despidos, no habrá nada que sobresalte la relación que tienen con los actuales miembros que encabezan o que son miembros de la escuela. Hasta este momento todo va a estar normal. Solamente hubo una falla en la comunicación, pero usted dice que no habrá cambios más allá de lo que se señalan y que por supuesto ustedes estarán hablando ya directamente con las autoridades de la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia, en este caso con Hilario Topete, con quien ya usted habló. Sí, por supuesto, Jaime, no habrá despidos, no habrá quebranto para la escuela. La escuela ahora más bien tendrá que hacerse cargo de los cambios que se requieren para que esté a la altura de las nuevas circunstancias, cambios para mejorar
para fortalecerse, y además cambios que obedecen a una institución que tiene sus propios mecanismos de organización y decisión democrática que la Dirección General del INE siempre respetará. Gracias, director. Es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto. Abrazo y le deseo un extraordinario 2022. Cuídese mucho. Cuídese. Feliz año, Jaime, y saludos a Leonardo Curcio. Yo le transmito su saludo. Gracias. Cuídese. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Es el director del INAH, Diego Prieto. Ya lo escuchó, un tema que sin duda causó mucha polémica de lo que se dio a conocer en las redes sociales. Incluso ya también hay comentarios del propio titular de la vocería de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, sobre este particular, de la propia titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, sobre este tema que tiene que ver con el Instituto o con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Otro de los temas importantes de inicio de año, sí, son los impuestos. Hay nuevas obligaciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que hacemos declaración? En la línea telefónica se encuentra Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Un gusto a ti y a tu auditoría, a tus órdenes. A ver, cuéntenos por qué estos temas siempre son complicados y hay que tocar base con los que saben. ¿Qué hay nuevo en cuanto a obligaciones fiscales a partir del primer minuto del 1 de enero del 2022, contador? Bueno, sinceramente, y creo que eso es algo que en los últimos 3 años el gobierno federal no ha aumentado, son los impuestos, y ha cumplido con su palabra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que hemos venido viendo en los últimos 3 años y sobre todo el año pasado y es un tema que ha venido con el tema de la recaudación de impuestos y la fiscalización, que van juntas pero no revueltas, y más adelante con todo gusto lo comentamos. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que estamos viendo en esta nueva reforma fiscal que entró en vigor a partir del primer minuto del 1 de enero del 2022, como bien mencionaste, han sido cambios esenciales en el tema de recaudación y fiscalización del país. Entre ellos, por ejemplo, aspectos en los cuales las autoridades fiscales evaluarán para mantener o denegar diversos beneficios fiscales, como pudieran ser la enajenación de las acciones al costo fiscal o el diferimiento de un pago de impuesto sobre la renta derivado de reestructuraciones internacionales o escisiones o fusiones o enajenaciones de acciones. Esto, pues como verás, todo también va enfocado en este punto que acabo de mencionar con el tema de razones de negocios. Todo este tema en particular es un punto fundamental, y más con el tema de la pandemia, donde se han venido cambiando, no nada más en México, sino a nivel mundial, las reestructuras corporativas de grandes consorcios, ¿no? Ese es un cambio importante en el cual no se aumentaron impuestos, sigue siendo la misma tasa del 30% en el caso de personas morales y el 16% del IVA, que eso no ha cambiado, pero en estos esquemas donde tienes que avisar, donde tienes que materializar o documentar o soportar cualquiera de este tipo de operaciones, como puede ser enajenación de acciones, reestructuras internacionales, escisiones, fusiones, pues tienen que ver con un tema de razón de negocio que para nosotros los contadores es un tema muy común, muy de argot y de la jerga contable. Sin embargo, para el público que nos escucha, el tema de razón de negocio vendría siendo que la venta, por ejemplo, la escisión o la fusión de una empresa que se adquiera o se venda, tenga que ver con la razón de negocio de la que adquiera. Si una se dedica a hacer papitas, por decir algo, pues la empresa que fusiona, si se cinde o compra, tengan ese mismo core business o negocio de la venta o distribución, claro, o compra de papitas, ¿no? Ese es un punto muy importante o fundamental. Otro tema importante, mi querido Jaime, es el tema de la deducción de cuentas incobrables, que no se ha dado mucha difusión al respecto, pero para nosotros creo que es un punto muy importante, para nosotros los contadores es un tema fundamental y toral, y también para los contribuyentes que posiblemente nos estén escuchando. El tema de las cuentas incobrables, desde que entró en este tema de la pandemia, pues no es nada lejos de creer que las empresas han dejado de tener ingreso o el flujo de forma constante, ¿no? Ha habido retrasos, ha habido
falta de flujo en la economía, y no nada más en México, a nivel mundial, pues se ha venido retrasando. Y eso evidentemente ha hecho que muchas empresas quiebren por la falta de flujos. Uh-huh. Y en ese sentido, pues evidentemente había un beneficio hasta el año pasado, aunque suena un poco chistoso el decir el año pasado cuando esto fue la semana pasada. Pero hace unas horas. El año, o hace unos días más. Uh-huh. Pero evidentemente hasta el año pasado el tema de las cuentas incobrables era una mecánica que tenía muchos años, claro, en los cuales el contribuyente, con el hecho de presentar las posibles incobrabilidades, que esto pudiera durar dentro de un año ante un órgano jurisdiccional como podría ser un tribunal, sin necesidad de esperar la resolución de la misma, pudiera ser deducible el gasto o la cuenta incobrable de este contribuyente. Y entonces lo que en algún año o en un año o años anteriores lo habías acumulado para pagar el impuesto sobre la renta, ahora lo deduces, sí, y entonces es un beneficio sin esperar que se tuviera una sentencia firme en tribunales. Hoy el cambio importante o pequeño, pero muy importante, la mecánica sigue siendo la misma, nada más que el único pequeño gran detalle es que la sentencia no puedes hacérselo deducible hasta que no haya una sentencia firme. Pues veremos qué es lo que sucede y de qué manera también nosotros o los pequeños y medianos empresarios, que luego es un tema pues muy fundamental para esas pequeñas y medianas empresas que son pues el ecosistema de generación de empleos de este país, pues vaya que la padecen cuando les toca pagar impuestos. Estamos platicando con Guillermo Mendieta, él es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, seguramente se nos va a atravesar el corte comercial, vamos a tener que hacer una pausa y regresar para el siguiente bloque, pero respóndame por favor, el régimen simplificado de confianza, ¿ya hay reglas? ¿Nos va a beneficiar a quienes hacemos una declaración, quienes declaramos mensualmente y quienes cobramos por honorarios? ¿Qué va a pasar ahí, contador? Sí, ya se publicaron, de hecho, recientemente también la semana pasada, la resolución miscelánea fiscal en la que emitió el SAT la semana pasada mediante el diario oficial. Sí, ya hay reglas en los cuales se han aclarado algunos detalles sobre el tema del régimen simplificado de confianza. Sin embargo, no todas están aclaradas, por así decirlo. Yo creo que eso va a ser algo que se va a ir desdoblando a lo largo de este año, en el cual, pues evidentemente, cuando en el día a día se vayan dando las situaciones, no nada más de personas físicas, recordemos que también el régimen simplificado de confianza aplica para personas morales que no facturen más allá de 35 millones de pesos en el año. Entonces, ese tema de que se vaya desdoblando la situación, pues evidentemente posiblemente traigan más dudas o preguntas al respecto, y que seguramente se van a estar sacando a lo largo del año. Pero sí, ya se publicaron recientemente la semana pasada. Y el espíritu de eso es atraer a los informales y que nosotros, quienes tenemos y que somos cautivos, lo hagamos de mejor manera. ¿Y existe un beneficio? Bueno, el tema de atraer a los informales, eso yo lo vengo escuchando, y mira que no soy tan grande, pero por lo menos desde hace 20 o 15 años, ¿no? Estamos igual. Somos contemporáneos, entonces... Sí. En ese sentido, hace 10 o 15 años, pues yo vengo escuchando en las administraciones pasadas que siempre se hacen programas y para muestra basta un botón, lo que ya se derogó. Sin duda. El Guillermo, año pasado. Contador, permítame saltar el corte comercial. Le decía que nos agarra automáticamente la computadora y entra de manera automática para brincar el corte, y que nos sigue explicando esto que sí, sin duda es muy sensible para quienes hacen declaración fiscal cada mes. Vamos a la pausa, regresamos. Twitter, @Leonardo Curcio. Ya estamos de regreso a las 8 de la noche con 39 minutos, es el tiempo del centro del país. Continuamos platicando con Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Contador, régimen simplificado de confianza. Un ejemplo básico para la gente que hace una declaración y que gana, pues, un empresario o alguien que tiene una pequeña y mediana empresa que factura unos 200, 300 mil pesos al mes. ¿Le conviene este régimen simplificado? ¿Va a haber beneficios para él, para su planta laboral?
Pues mira, en ese sentido el beneficio será que no estará pagando la tasa del 30% o dependiendo, bueno, no, en este caso no sería ni del 35 ni del 30, como son 300,000 pesos mensuales, siendo persona física, tendrá una tasa de impuesto sobre la renta entre un 20 y 22%, pero el beneficio es que va a pagar entre el 1 y el 3%. Entonces, evidentemente, ahí hay un beneficio económico importante. A la planta laboral, pues no como tal no va a haber un beneficio, considerando que pues, son sus trabajadores. Él más bien seguirá tributando para efecto de ser patrón ante el Seguro Social, porque me imagino que estará dado de alta en el ejemplo hipotético. Y el único tema ahí donde tendríamos que poner atención es en el tema del IVA, ya que el IVA en este nuevo régimen de confianza no está incluido dentro del descuento de la tasa del impuesto sobre la renta. Es decir, solo va del 1 al 3% solo en materia de impuesto sobre la renta, y en materia de IVA sí estará pagando a full el 16%, aunque en estas últimas reglas, que eran una incógnita que se estaba dando antes de la publicación de esta resolución miscelánea, era justamente el tema del IVA, ¿no? Si se podía acreditar o no, considerando que ya no era necesario tener o ya no se iban a ingresar las deducciones porque se iba a calcular la base a full o al 100% del impuesto sobre la renta. Entonces, con esta publicación se aclaró, con esta publicación de reglas se aclaró que las personas físicas que se encuentren en el sistema de régimen simplificado de confianza sí podrán acreditarse el IVA, y por ende será necesario o indispensable solicitar la factura del proveedor que así lo requiera, aunque para efectos de impuesto sobre la renta no aplique, pero sí para efectos de IVA. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y esperemos, bueno, porque sea en beneficio de quienes pagamos puntualmente los impuestos, porque luego no hay ninguna cuestión que premie a los cumplidores, a quienes están al día. Luego vemos que hay con borrón y cuenta nueva y ese tipo de esquemas con tal de que la gente se ponga al corriente de los que van atrasados y no de quienes cumplen al pie de la letra la cuestión del pago de los impuestos. Pues muchas gracias. En ese sentido, nada más para aclarar un poquito en ese punto en particular, yo creo que en ese sentido lo que busca la autoridad fiscal no es tanto el que obviamente que sí se incentive a que se registren los contribuyentes en este régimen, pero también debemos buscar el hecho de que la autoridad fiscal trata de facilitar, o al menos eso es la iniciativa, en la propuesta de iniciativa de la ley, de que se pueda facilitar las cuestiones administrativas de los contribuyentes en general. Sí, que también es un largo anhelo, ¿no? Como lo decíamos, esto de incorporar a los informales. Otro largo anhelo es que sea mucho más fácil pagar impuestos para que todo mundo acudamos al fisco y los paguemos. Pero bueno, esperemos que funcione. Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, excelente 2022. Fuerte abrazo y estaremos en contacto. Muy buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches. Hasta pronto. Y vamos a cambiar de tema porque ya se encuentra conectado con nosotros a través de la tecnología, en este caso de Zoom, el diputado federal por Movimiento Ciudadano, buen amigo, por Skype, por Skype o Zoom, no importa, hombre, es Salomón Chertorivsky, a quien saludo y abrazo y le deseo que tenga un extraordinario inicio del 2022. Salo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Querido Jaime, pues buenas noches, lo mismo para ti, con enorme cariño al auditorio, a la producción, a ti, a Leonardo, donde esté, con mucho afecto, que haya mucha salud en este 2022, estimado Jaime. Gracias, Salomón, igual. Y bueno, pues nuevamente acudimos a ti, Salomón, porque tú sabes mucho, fuiste un funcionario público de muy alto nivel en torno a los temas de salud. Omicron ya está pues en el país, ya se dice que también ya hay contagios localmente, ya no están estos personas que viajaron y que pueden haber sido contagiados en algún otro punto del mundo. No, ya empieza a suceder el contagio localmente. ¿En dónde estamos parados, Salomón? ¿Y qué puede hacer el Congreso Federal en esta situación? Pues que no pinta nada bien en las siguientes semanas, en los siguientes meses.
Mira, querido Jaime, a ver, que no quepa la menor duda, Omicron está ya con todo en nuestro país. La mayor parte de los contagios que estamos viviendo en este momento son ya de esta nueva variante. Y están los contagios, como lo dijimos en este espacio hace ya muchas semanas, ahora sí que un vaticinio que queríamos estar equivocados, que era que íbamos a tener una cuarta oleada de contagios en nuestro país, que la variable Omicron iba a llegar a nuestro país. Insisto que queríamos estar equivocados, pero ya está. Estamos en una nueva aceleración, en la cuarta aceleración que ha vivido nuestro país en materia de COVID-19. Es la variable Omicron, es la que se está viviendo en todas partes. Hoy ya los contagios están creciendo de manera muy importante. No se ven, Jaime, en las estadísticas oficiales, porque en México hacemos muy poquitas pruebas, porque todas las pruebas que se hacen en farmacias, que se hacen en laboratorios privados, no se reportan al sistema de salud, porque desde que inició la pandemia, nuestro sistema de salud, nuestra autoridad sanitaria, no ha querido tener un sistema de reporte que realmente nos pueda acercar de manera más precisa lo que está viviendo o lo que se está viviendo en la realidad. Hoy Omicron está aquí. ¿Qué debemos de saber? Por un lado, que no quepa la menor duda, no solo que está aquí, sino que estamos viviendo no solo la variante de COVID más contagiosa hasta el momento, sino una de las enfermedades transmitibles más contagiosas que ha vivido nuestra humanidad. Ya tenemos evidencia científica suficiente para poder decir que es una variable contagiosísima. Y hay que decirlo con toda puntualidad, a pesar de que, en efecto, hoy lo que sabemos es que la variable por sí es menos severa, que afecta más lo que son las vías respiratorias superiores y menos el pulmón, que es más parecida en sus síntomas a un catarro, al ser por lo menos 10 veces más contagiosa que las variables anteriores, aunque es 5 veces probablemente, con la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, menos letal. Eso hace que esta variable sea de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque se expande por la sociedad, empieza a generar múltiples contagios y una parte, aunque sea menor que en otras variables de los contagios, van a requerir cuidados intensivos, van a requerir hospitalización y por tanto los sistemas de salud en el mundo y por supuesto en México se pueden encontrar saturados, se pueden encontrar estresados. Por lo mismo, no hay que minimizar como se está haciendo otra vez, nuevamente por parte de la autoridad, no hay que minimizar el que los síntomas son leves. Hay que preocuparnos porque el contagio es muy importante y sobre todas las cosas, Jaime, hay que ocuparnos. Sabemos hoy lo que se tiene que hacer para poder reducir el número de contagios. Sabemos que la transmisión es vía aérea, que por lo tanto el uso del cubrebocas, y que sabemos que entre mejor calidad del cubrebocas, si este es N95, KN95, es mucho más eficiente para evitar el contagio siempre que salgamos de casa, que si estamos en espacios ventilados es fundamental, y que si no nos hemos vacunado, que si no tenemos nuestro esquema completo, es importantísimo que lo hagamos. A las autoridades hay que pedirles muchas más pruebas, no se están realizando. Hay que aumentar la vacunación desde las personas mayores de 5 años, aumentar la tercera dosis
y para el regreso a clases, porque hoy empezaron ya todas nuestras niñas y nuestros niños a ir a la escuela. Se dijo que no importa, que hay que regresar sin problema, que todavía no. Claro. Hay que tener todas las precauciones pertinentes. Los niños, las niñas mayores de 6 años tienen que usar cubreboca de buena calidad y procurar para las maestras, los maestros en sus espacios educativos que haya ventilación. Jaime, no podemos minimizar, porque cada que minimizamos lo que significa y en lo que esto se traslada es en lamentables fallecimientos. Subamos la guardia, no minimicemos, empecemos el año con salud para que más mexicanas, mexicanos puedan vivir este 2022 con alegría. Pues vamos a estar muy al pendiente y sí, sin duda hay que hacer la parte que nos toca como sociedad, hay que cuidarnos, hay que evitar las reuniones en zonas o en situación donde no exista corriente de aire, que estemos ahí encerrados en algún sitio, de preferencia siempre utilizar cubrebocas y por supuesto también estar atendiendo y ser responsable, Salomón, alguna gripa, alguna situación, no ir a trabajar, reportarse y de inmediato, si el gobierno no está haciendo las pruebas, acudir en la medida de nuestras posibilidades económicas a alguno de estos laboratorios para que nos hagan una prueba y esperando salir negativos, pero por supuesto hay que ser responsables en todo este entorno. Salomón, te abrazo y te deseo un excelente 2022 y ahí más adelante a ver si podemos platicar de las agendas legislativas y qué va a estar haciendo el Congreso a lo largo de las siguientes semanas. Por supuesto, vamos a platicar mucho de ello. Mientras tanto, en estas semanas, Jaime, insistamos en el cuidado, en el autocuidado y como bien lo dices, la autoridad no está haciendo, como ya llevamos más de 20 meses, no está haciendo lo que se debe. Hay que hacerlo nosotros, estimado Jaime, hay que cuidarnos y en efecto, un caso negativo, por lo menos 7 días de aislamiento, después no salir sin cubreboca. Es fundamental que nos cuidemos y el cuidarnos a nosotros también significa cuidar a quienes queremos. Vamos a un 22 con salud, cuidándonos. Ya sabemos por dónde hay que atender esto. En fin, querido Jaime, primer comentario del año, que haya mucha salud para todas y para todos. Igual el deseo para ti, Salomón, y tu familia. Cuídate mucho, abrazo grande y estaremos en contacto. Hasta pronto a Salomón Chertorivsky, el parte fundamental de el espacio del doctor Leonardo Curcio, como también María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, a quien me da muchísimo gusto poder saludar esta noche a nombre del doctor Curcio. ¿Cómo le va, María? Qué gusto saludarle, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime Núñez, muy buenas noches a todo el auditorio. Feliz 2022, inicio de este año, inicio con un decreto, María, con un decreto nuevamente que vuelve a poner a las organizaciones de la sociedad civil, pues en relación difícil con el gobierno federal, ahora con la desaparición del Indesol. Sin lugar a dudas es muy preocupante, como bien dices, confirma la animadversión del presidente hacia los organismos de la sociedad civil, pero además es carente de toda explicación. Creo que vale la pena recordar que rendición de cuentas no solo es explicar en qué se gastó o cómo se gastó, cuál fue el ejercicio del presupuesto, fundamentalmente es explicar el porqué de las decisiones tomadas. En este caso no tenemos, o por lo menos no se ha dado a conocer, un documento que consigne cuáles fueron las razones que se sopesaron al interior del gobierno federal para la desaparición del Indesol. ¿En qué fracasó? ¿Por qué ya no es necesario? ¿Por qué se considera que es mejor que deje de ser un desconcentrado y sea simplemente una oficina dentro de la Secretaría del Bienestar? En fin, creo que es muy lamentable esta falta de respeto a los gobernados en la absoluta falta de rendición de cuentas. Las decisiones que toman los gobiernos deben ser no solo fundadas y motivadas, sino además muy bien explicadas para que se entienda por qué se toman. Y en este caso,
tenemos la fundamentación, no hay una gran motivación y hay cero explicación. Creo que nos queda a deber este gobierno en términos de rendición de cuentas para decirnos cuáles son las razones que llevaron a la desaparición del Instituto Nacional del Desarrollo Social, y esta, por supuesto, no puede ser simple y llanamente la animadversión del presidente a los organismos de la sociedad civil, expresada, como bien sabemos, desde la famosa circular número 1, y que en eso sí hay que reconocerlo, ha habido una consistencia impresionante desde el inicio del sexenio. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin duda, muestra clara de la relación que quiere tener el gobierno con ese tipo de asociaciones. María, la saludo, la abrazo, le deseo un extraordinario inicio de semana. Cuídese mucho y un extraordinario inicio también del 2022. Igualmente a usted, muy feliz año a usted y al auditorio que nos escucha. Hasta pronto, gracias a María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Y así es como llegamos al final de este espacio, el espacio del doctor Leonardo Curcio. Mañana aquí a las 19 horas, a las 7 en punto y a las 8 aquí en Telefórmula. Quédense, Fórmula Financiera, mañana nosotros aquí a las 7, yo también a las 5 de la tarde.